Capítulo 1. Nunca lo hubiera imaginado. Luis llevaría a una mujer a nuestra cama matrimonial. Había quedado con mi amiga para ayudarla a celebrar su cumpleaños, pero a mitad de camino me di cuenta de que había olvidado el regalo, así que tuve que volver a buscarlo. Justo en ese momento los encontré. En el dormitorio se escuchaban sonidos lascivos, y todos sabemos lo que ocurre en una habitación en esas circunstancias. Mi mano se quedó inmóvil en el picaporte, sin poder girarlo. Todo mi cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. ¿Cómo se atrevió Luis a traer a una mujer a nuestra casa? ¿Cómo se atrevió? Sentí como si una mano invisible me apretara el corazón con fuerza, a punto de estallar. Escuché a la mujer decir: «Cariño, me estás lastimando, más suave, ¿cuándo te vas a divorciar de esa vieja?» Luis respondió con una sonrisa maliciosa: «¿Qué pasa? ¿No es suficiente con que mi corazón esté contigo?» Ella, con un tono coqueto, dijo: «La última vez me dijiste que no la amabas en absoluto, entonces ¿por qué no te divorcias de una vez? Quiero que seas completamente mío». ¿Completamente? Yo también había soñado con tenerlo por completo. Su cuerpo, su corazón. Había imaginado más de una vez tener un hijo con él. Ser una buena esposa, una buena madre. Pero todo eso no era más que una ilusión. Estaba parada fuera de la puerta, con la sangre congelada y los pies clavados en el suelo. No sé cuánto tiempo pasó. Luis salió del dormitorio abrazando a esa mujer. Justo se encontraron conmigo, parada en la puerta. En su rostro apareció una expresión de sorpresa, pero rápidamente desapareció. «Oh, ¿la señorita Clara escuchando detrás de las puertas?» Se volvió para besar a la mujer que tenía en brazos. «Cariño, gritaste tan fuerte que alguien más te escuchó». La mujer se retorció en sus brazos, como si quisiera colgarse de él. «Eres un malvado». Luego me miró con desprecio. «La señorita Clara todavía está aquí, lo que dijiste podría hacerla sentir mal». Mis uñas casi se clavaban en la carne. Luis apenas me miró, diciendo con desdén: «¿Qué importa?». Estaba tan aturdida que ni siquiera me di cuenta cuando se fueron. De repente, el teléfono sonó, era mi amiga preguntándome dónde estaba. Aún en estado de shock, respondí de manera incoherente. Ella, al otro lado de la línea, me regañó con voz exasperada. «Otra vez es por él, ¿verdad? La última vez tuviste una gastroenteritis aguda, vomitando y con diarrea. ¿Te dio siquiera un vaso de agua? ¿No fuiste tú sola quien tuvo que llamar un taxi a las 2 de la madrugada para ir al hospital? ¿Te visitó alguna vez? ¿Ya olvidaste lo que es estar enferma y sola en medio de la noche? Y la otra vez también. En el 60º cumpleaños de tu padre, ¿no llegó tarde a la cena? Es un matrimonio por conveniencia, al menos debería cumplir con las apariencias». ¿Y qué estaba haciendo? En un hotel con una modelo, sin recordar siquiera el evento. Mi amiga seguía regañándome por el teléfono. Mi mente ya estaba en otro lugar. Hace 5 años, con un solo acuerdo, me convertí en su esposa. Las familias Luis y Clara eran socios comerciales desde hacía años, y el matrimonio entre hijos solo buscaba beneficios. Sin saber muy bien cómo, me vi obligada a saltar la etapa del amor y entrar directamente en el matrimonio. La noche de bodas, él, con una actitud arrogante, dijo: «Clara, solo eres mi esposa de nombre, cada uno seguirá con su vida». Me sentí un poco desilusionada, aunque ya lo sabía. Hace unos años, cuando la empresa de mi familia estaba al borde de la quiebra, él no dudó en invertir y salvar el esfuerzo de toda la vida de mis padres. Empecé a cambiar mi opinión sobre él. Cuando me abrazaba con ternura en las reuniones, protegiéndome de beber, comencé a enamorarme de él. Empecé a pensar ingenuamente que podría calentar su corazón, que podría convertirlo en el esposo que deseaba. Mi amor por él creció, pero él volvía cada vez más tarde, y había más y más mujeres a su alrededor. Los diferentes perfumes en su cuerpo me hacían sentir náuseas, me volvían loca. Protesté, intenté salir de la situación de manera desesperada, incluso le rogué de rodillas que rompiera con ellas. Como una loca, le pregunté: «¿En qué soy inferior a esas mujeres?». Pero él solo dijo: «Clara, mira cómo te comportas ahora, como una mujer escandalosa. Realmente tengo que pensar en cambiar de esposa». Mi corazón se enfrió. De repente, el sonido del código de la cerradura me devolvió a la realidad. Luis había vuelto. Me miró, parada en la oscuridad, y se quedó sorprendido un momento. «¿Por qué no enciendes la luz?». Pasó junto a mí y subió las escaleras. Rápidamente le agarré la mano. «¿No piensas darme una explicación sobre lo de hoy? ¿Por qué trajiste a esa mujer a nuestra casa? Sabes que es lo que más odio». Él, impaciente, interrumpió mis palabras. «Clara, no cruces la línea».
No empieces con tus locuras otra vez. Realmente es molesto. Capítulo 2. No pude dormir en toda la noche. Al día siguiente, al salir del trabajo, vi a lo lejos un coche descapotable rojo aparcado en la entrada de la empresa. Él estaba sentado en el coche, con una sonrisa encantadora, y me hizo un gesto con el dedo para que subiera. «Sube». Me sorprendió un poco. Poco después de casarnos, una vez me emborraché en una reunión y le llamé para que me recogiera. En ese momento dijo: «Clara, ¿de verdad te crees que eres mi esposa? No tienes el nivel para que te recoja». Me senté en el asiento trasero por costumbre. Su asiento delantero había sido ocupado por innumerables mujeres. «Me daba asco». Él vio que me senté atrás y frunció el ceño. «¿Por qué no te sientas adelante?» Miré por la ventana. No me atrevo a cruzar la línea. No tengo el nivel. Al final no dijo nada, solo sacó una pulsera de su bolsillo. «Recuerdo que dijiste que te gustaba esta pulsera». Me la entregó. Los pequeños diamantes en la pulsera brillaban tenuemente en la oscuridad del coche, y los delicados detalles en la cadena parecían una galaxia llena de estrellas. Dijo: «¿No te la vas a poner?» No respondí. ¿Aún estás enfadada? Vale, no traeré más mujeres a casa la próxima vez. Justo cuando iba a decirle que no hacía falta, su teléfono sonó inoportunamente. Del otro lado de la línea se escuchaban sollozos de una mujer. Él dijo en voz baja: «Voy enseguida». Colgó el teléfono. Me miró y dijo: «¿Te bajas del coche? La chica es muy pegajosa, y si no me ve en un rato, empieza a llorar». Mi corazón se enfrió. Esta escena se había repetido cientos de veces en los últimos años. Antes, lloraba y pataleaba, intentando que no se fuera. Pero él solo me miraba en silencio mientras me volvía loca. Esta vez, bajé del coche en silencio. Pareció incómodo. «Hoy estás siendo bastante razonable. La próxima vez estaré contigo». Me quedé en la acera, viendo cómo el coche se alejaba. El viento del invierno me golpeaba la cara. Miré la pulsera en mi mano y de repente comprendí su intención. Siempre había sido así, ¿no? Justo cuando estaba a punto de rendirme, me daba una pequeña muestra de cariño, y yo, ingenuamente, la aceptaba, reconciliándome por completo con él. Él me tranquilizaba solo para evitar problemas. Y yo, cada vez, pensaba tontamente que había cambiado de opinión. Durante años, me había despachado con trucos baratos. Qué pena que solo ahora me diera cuenta. Quizás, para él, solo merecía ser tratada de esa manera. Cuando llegué a casa, estaba exhausta. La señora López, al verme entrar, se emocionó y me dijo: «Señora, acabo de ver que el señor Luis le ha preparado un regalo». Me guiñó un ojo, señalando una caja de regalos sobre la mesa. Me acerqué con sorpresa. La señora López seguía hablando maravillas. «¿Para quién más iba a ser este regalo si no es para usted? Mire qué bonita es la caja. Señora, ¿qué espera? Ábrala ya». Mis manos desataron rápidamente la cinta del paquete. Era un collar de gemas de gran valor. En la sección de obsequios había un espacio vacío con la forma de una pulsera. Me reí con amargura. Resulta que la pulsera que me dio era solo un obsequio de otro regalo. Ni hablar de la atención que a veces me brindaba. Era extremadamente barata. Para él, yo solo era un problema. Mi corazón se adormeció de dolor. Sentí la humillación subir desde mis pies, como enredaderas que trepaban por todo mi cuerpo. Se apretaban, hasta envolverme completamente. Me había atrapado en mi propia trampa, permitiendo que mis ilusiones se convirtieran en las armas que él usaba para herirme, cortándome el corazón una y otra vez. Y yo había confundido sus desaires con muestras de afecto. Todo esto era solo autoengaño. Cerré los ojos con desesperación. Por primera vez, pensé en separarme. Capítulo 3. Luis no volvió en toda la noche. Cuando regresó al amanecer, tenía marcas de besos en el cuello. Estuve toda la noche sentada en el sofá, sujetando los papeles del divorcio. Él llegó de buen humor, algo raro en él, y se acercó con una sonrisa burlona. «¿Qué haces aquí tan temprano?» No quería perder el tiempo hablando con él, así que dejé los papeles del divorcio sobre la mesa. Ya había firmado mi nombre. No tenemos hijos, así que solo se trata de la división de bienes. No quiero quitarte más de lo que me corresponde, mitad y mitad. Me levant. Mira, si estás de acuerdo, firma. Él rompió los papeles en pedazos y los lanzó al aire. ¿Qué locura es esta tan temprano? Me froté las sienes. El matrimonio por contrato era por 5 años. Ya casi estamos al final. Luis, deberías respetar el acuerdo. Él esbozó una sonrisa sarcástica.
¿Quién fue el que no respetó el contrato antes? ¿Qué pasa? Ahora que salvé a la empresa de tu familia ya no tengo valor para ti. No me molesté en explicarle. Piensa lo que quieras. Te devolveré el dinero que invertiste en la empresa con intereses. Sus ojos se oscurecieron, sin revelar sus emociones. Clara, si piensas en el divorcio, estás soñando. La empresa Luis está en proceso de salir a bolsa, no podemos permitirnos ningún escándalo. Así que sigue siendo mi esposa. Me detuve en el primer escalón. Estos años, hablando de sentimientos con alguien que solo me ve como un negocio. Todo lo que he sacrificado, ¿qué ha sido? Solo una farsa. Me giré y lo miré fijamente. La cara que una vez me atrajo no había cambiado mucho, pero mis sentimientos hacia él habían desaparecido. Solo quedaban el desdén y la insatisfacción. Sentimientos encontrados, pero ninguno era amor. Subí a mi habitación y me arreglé rápidamente. La última vez no pude asistir al cumpleaños de mi amiga, hoy habíamos quedado para celebrarlo. Al llamarla, me respondió con un tono molesto. ¿Qué pasa? Luis te ha vuelto a convencer. Me reí y me disculpé repetidamente. He pedido el divorcio. Mi amiga abrió los ojos de par en par. Por fin te has dado cuenta. Me agarró emocionada. Vamos a celebrarlo. Sentí una liberación, sonreí y subí al coche. Una vez en el coche, me di cuenta de que había alguien más en el asiento trasero. Mi amiga se acercó y me dijo, es mi hermano. Mis padres no están en casa estos días y me han obligado a llevarlo conmigo. Miré al joven a través del espejo retrovisor. Sus ojos eran claros y su rostro estaba lleno de vitalidad. Mi amiga lo regañó. Zachary, ¿por qué no saludas a la señorita? Pero él me miró y no dijo nada. Mi amiga, molesta, dijo, «¡Qué maleducado! Tú». La detuve rápidamente. «No es nada, no te preocupes». Mi amiga me llevó a un bar. Después de unas copas, me relajé por completo. Bajo las luces parpadeantes y entre los brindis, agarré a un chico joven que estaba bailando y le toqué el pecho con fuerza. Con su mirada sorprendida, le metí un billete en el bolsillo de sus pantalones. Rápidamente entendió y me besó. Bajo las luces oscilantes, me sentí increíblemente liberada. Mirando la cara del chico joven, no pude evitar suspirar. ¡Qué bueno es ser joven! Capítulo 4. Empecé a cambiar constantemente de compañía. No se puede negar, los jóvenes tienen buena resistencia y saben cómo complacerme. Solo necesito pagar para comprar su afecto. Muy justo. Comencé a no volver a casa por las noches. Una mañana, cuando aparecí frente a Luis con los labios mordidos, él me miró fijamente. «¿Qué? ¿Te diviertes con los chicos?» Le respondí con seriedad, «Sí, me divierto bastante». Su expresión se oscureció. «Clara, te has vuelto audaz». Como si estuviera afirmando un hecho. Asentí, nuestro matrimonio es solo un acuerdo, sin interferencias. ¿No es así? Él se quedó perplejo. Esas eran sus propias palabras. Sus labios se movieron, pero no dijo nada. No tenía argumentos para refutarme. Jugueteé con mi nuevo vestido. Ah, por cierto, deberías firmar los papeles del divorcio pronto. De lo contrario, mis nuevos amigos se enfadarán. De repente, se alteró. Rompió un cenicero frente a mí y los fragmentos de vidrio me hirieron las piernas. Great why me a gash. Sus ojos estaban rojos. Si esto es por lo que pasó la última vez, cuando traje a una mujer a nuestra cama, me disculpo. ¿No es suficiente? Puedes dejar de hacer escándalos. Tengo muchos problemas en la empresa. Podría ser razonable. Levanté la cabeza. ¿Razonable? ¿No he sido razonable antes? ¿Y qué obtuve a cambio? Cubrí mis heridas con la mano. La sangre comenzaba a brotar lentamente. Me levanté despacio. Lo que obtuve fue que me despacharas con regalos de segunda mano. Una sombra de culpabilidad cruzó por sus ojos. Pensé que la pulsera era bonita, así que... Basta, lo interrumpí. ¿Crees que soy una mujer barata? ¿O Luis está tan arruinado que no puede permitirse algo mejor? Si quieres, puedo pagarte cada mes para que me complazcas. Su rostro cambió de color, se sonrojó y se puso pálido. Lo miré con frialdad. Te lo advierto, seguiré buscando compañía fuera. Si no te divorcias, será mejor que lo soportes. Subí las escaleras bajo su mirada incrédula. Estamos en igualdad de condiciones, nadie manda sobre nadie. Ya que es un matrimonio por acuerdo. No debería ser una prisión solo para mí. Durante años, me atrapó en un marco moral, limitándome en un amor ficticio. Solo me estaba torturando. Ahora que he roto esas cadenas, me siento como renacida. Subí a curar las heridas en mis piernas. Al día siguiente,
Cuando fui a ver a mi compañía, llevaba tiritas en las piernas. Me recosté en el sofá, mientras él acariciaba suavemente mis piernas, preguntándome preocupado si me dolía. Dijo que le dolía verme herida. Lo miré y una sensación de falsedad flotó en mi corazón. Sabía que no le dolía en realidad. Hace unos días, mi amiga me mostró un vídeo de él con otra chica. Suspiré internamente. El dinero no puede comprar afecto verdadero. Bajé las piernas y me senté derecha. A partir de mañana, no vengas más. Bajó la cabeza. Pero el dinero que prometiste. Miré mis uñas recién hechas. Te lo transferiré todo, ni un centavo menos. Su alegría era evidente. Me sentí desorientada por un momento. En la mediana edad, es difícil hablar de amor. Esa noche volví a casa. Luis ya estaba en el sofá. Tenía el ceño fruncido, pero al verme entrar, su expresión se relajó. ¿Por qué has vuelto tan temprano hoy? Me quité los tacones. Estoy cansada de jugar. Él arqueó una ceja, visiblemente contento. ¿Terminaste con él? Asentí. Sí. No se compara con tu relación con esa chica. Si no me equivoco, llevan más de 2 años, ¿verdad? Me quité los pendientes. Se llama Lina, ¿no? Parece que tienen un buen vínculo. Caminé hacia mi habitación. Hace tiempo que dormimos en habitaciones separadas. Su voz me alcanzó desde la puerta. Las mujeres, todas son iguales. Sí, todas iguales. Excepto que una vez pensé ingenuamente que yo sería la excepción. Se quedó en la puerta, apoyado en el marco. Esta noche no voy a estar con ella. ¿Me sorprendí? ¿Qué? Su actitud era altiva. Te dije que estaría contigo. Me tomó un momento recordar que lo dijo cuando me echó del coche por Lina. En otro tiempo, esto me habría hecho feliz. Pero ahora, solo me parecía insípido. No hace falta. Se sentó en mi cama. ¿Qué tal si dormimos juntos esta noche? Levanté la mirada. ¿Qué pasa? Ella está indispuesta. Él se apresuró a explicar. No, es solo que yo. Sin levantar la vista, dije, entonces, ve con ella. No esperaba mi rechazo. Apretó la mandíbula, diciendo con fuerza, Clara, ya basta, no me hagas perder la paciencia. Pasado mañana es el 70 cumpleaños de mi padre. Recuerda asistir, señora Luis. Puso énfasis en las últimas palabras. Luego, salió de la habitación, golpeando la puerta. Mi ánimo estaba tan tranquilo como un lago, sin una sola onda. Capítulo 5. Una mañana, al llegar al trabajo, noté que mi asistente había cambiado. Me quedé mirándolo fijamente, sintiendo que su cara me resultaba familiar, tratando de recordar si alguna vez había salido con él. Él habló con tranquilidad. Señora Clara, dejé los materiales para la reunión de la mañana en su escritorio. De repente, lo recordé. Era Zachary, el hermano de mi amiga. Inmediatamente la llamé. Ella solo dijo, ese mocoso terminó en tu oficina. Solo sabía que iba a postularse a un trabajo. ¿Quién diría que sería en tu empresa? Hermana, por favor cuida bien de mi hermano. Sonriendo, le dije que sí. Colgué el teléfono y él entró de nuevo. Señora Clara, ¿puedo agregarla en WeChat? Así puedo informarle sobre cualquier asunto de trabajo. Asentí con la cabeza. En realidad, no necesitaba cuidarlo. Zachary, a pesar de su juventud, era muy competente. Rara vez hablaba de cosas innecesarias. Me agradaba bastante. Hoy era el 70 cumpleaños del señor Luis. Terminé la reunión temprano y fui a la oficina de Luis para ir juntos. En ese momento, estaba en su oficina y escuché la voz de Lina desde adentro. Cariño, la última vez que cocinaste para mí estaba delicioso. ¿Podrías cocinar para mí esta noche? Me detuve en seco. ¿Cocinar? El hombre que la noche anterior me dijo que todas las mujeres eran iguales, cocinaba para ella. Recordé los últimos 4 años. Nunca había cocinado para mí ni una sola vez. Lo escuché decir con ternura, en unos días. Mientras estaba aturdida, Lina me vio. Hola, señora Clara. Vi el collar de gemas en su cuello. Era el mismo que vi en la caja aquel día. Brillaba intensamente, hiriendo mis ojos. Volví en mí, ya es hora de la cena. Él respondió y fue a cambiarse. Lina, de repente, cambió de actitud, con desprecio dijo, seguir posponiendo el divorcio es realmente patético. Me reí con sarcasmo, deberías convencerlo de que se divorcie de mí. Ella me miró con desdén, ¿por qué te jactas frente a mí? No eres más que su perrito faldero. Para que sepas, esos almuerzos que le preparabas con tanto amor, se los di a los perros callejeros. Se paró junto a la ventana, señalando a los perros callejeros abajo, riéndose. Mira, tu comida los ha engordado.
Mi ira subió. Cuando él tenía problemas de estómago, lo cuidé toda la noche. Después de que se recuperó, comencé a preparar almuerzos para él todos los días. Nunca imaginé que mi esfuerzo sería tratado como basura. Levanté la mano y le di una bofetada. Estaba tan cerca de la ventana que casi se cae. ¡Ah! Su grito atrajo a Luis. Rápidamente fue a su lado. ¿Qué pasa? Luis, la señora Clara, ella intentó empujarme por la ventana. Le dije que solo te amaba, que me conformaba con estar a tu lado en silencio, que no intentaría quitarle su lugar, pero aún así, la señora Clara no me soporta. Le roba desconsoladamente. Me reí con desprecio. Tus mentiras son realmente impresionantes. Luis se frotó las sienes. ¿No es suficiente con la escena que hiciste hace unos años? ¿Tienes que avergonzarte en la empresa? La abrazó. ¿Puedes dejar de ser tan cruel? Ella es solo una niña. La gente en la oficina empezó a mirar con curiosidad. Luis miró su reloj. Ya era casi la hora de la cena. Dijo apresuradamente: «De acuerdo, no te lo tomaré en cuenta esta vez». Me quedé allí. Aunque ya había perdido la esperanza con él, en ese momento, aún me dolió. Las heridas que me causó formaron cicatrices, pero al tocarlas, todavía picaban y dolían. Lina seguía llorando, y Luis la consolaba en voz baja. Me sentí abandonada, humillada. En la cena del señor Luis, estaba ausente. Vi que el teléfono de Luis sonaba varias veces. Probablemente era Lina. De repente, me dio envidia. Todos estos años, al menos la tenía a ella. Mi teléfono, en cambio, permanecía en silencio. Después de la cena, el señor Luis me insistió para que subiera al coche de Luis. No tuve más remedio que hacerlo. Mientras conducíamos, el teléfono de Luis sonó por enésima vez. Lo contestó y habló con dulzura, diciendo que volvería pronto. Luego, me dejó en una carretera desierta. Empecé a arrepentirme de haber venido hoy. Y de no haber traído mi propio coche. Me agaché al borde de la carretera, revisando mis contactos en WeChat, sin saber a quién llamar. Una sensación de soledad me invadió. Justo en ese momento, recibí un mensaje en WeChat. Era Zachary. Señora Clara, dejé los materiales para la reunión de mañana a las 8 en su escritorio. Le respondí: está bien. Deslicé mi dedo hacia arriba. Nuestras conversaciones eran solo sobre trabajo. En esta noche silenciosa, tal vez no podía soportar la soledad. Sin pensarlo mucho, le envié un mensaje. ¿Podrías venir a recogerme? Rápidamente respondió: claro, voy en camino. Capítulo 6. No tuve que esperar mucho en la carretera antes de que él llegara. Me abrió la puerta del asiento del copiloto y, sin pensarlo mucho, me senté. Durante el trayecto, miré por la ventana sin decir una palabra. Él notó mi estado de ánimo. Detuvo el coche al borde de la carretera. Lo miré, algo desconcertada. Dijo: pareces triste. Sentí una punzada en el corazón. En todos estos años, era la primera vez que alguien me preguntaba si estaba feliz. Estoy bien. Cuando estás feliz, tus ojos brillan como estrellas. Como aquella vez en el bar, cuando te divertías con esos chicos. Me sonrojé un poco. Continuó: cuando estás triste, tus ojos se llenan de nubes. Le pregunté: ¿por qué me observas tan cuidadosamente? Respondió de manera indirecta: si te duele tanto, ¿por qué no te divorcias? Aunque mi hermana me contó que es un matrimonio por conveniencia. Extendí la mano y acaricié su cabello, suave y fresco. Los intereses en un matrimonio de negocios son complicados. Cuando crezcas, lo entenderás. Pero ya he pedido el divorcio, solo que él no lo acepta. ¿Es por eso que te rodeas de diferentes hombres? ¿Para anestesiarte? ¿O para enfadarlo? Me quedé sin palabras. Nunca lo había visto de esa manera. Me miró fijamente. Clara, ¿por qué no me consideras a mí? No soy peor que ellos. Oír mi nombre de sus labios me hizo sentir un escalofrío. Podría ser tu hermana. Además, si tu hermana se entera de que yo... Me interrumpió rápidamente. Nunca te he llamado hermana. De repente, recordé cómo se había negado a llamarme así antes. Pero... De repente, se acercó y me besó en la mejilla. Piénsalo. Yo también soy una buena opción. Quizás fue el alcohol de la fiesta. Mi mente estaba un poco nublada. El viento traía una sensación de intimidad y lo besé de vuelta. 10 minutos después, él, con la respiración entrecortada, me detuvo. Mañana tenemos una reunión. Necesitas descansar. Su expresión era la de un cachorro obediente. No pude evitar reírme y todos mis malos sentimientos se desvanecieron.
Parecía que Zachary realmente era diferente de los demás. Me despedí de él con un mensaje de buenas noches. Y dormí profundamente por primera vez en 5 años. Sin dar vueltas en la cama, preocupada por Luis y sus mujeres. Sin sentirme insegura en este matrimonio, sin cuestionarme constantemente. Cuando desperté, vi un mensaje de Zachary. Estoy esperando abajo. Una sonrisa se dibujó en mis labios. Al bajar, vi a Luis ocupado en la cocina. Cuando me vio, dijo, «Te hice el desayuno». Me reí con sarcasmo, «No hace falta». Volví a sus viejas tácticas. «A partir de ahora, también te haré el desayuno. Ayer con Lina. En fin, intentaré que se vean menos». Casi pongo los ojos en blanco. «Luis, eres tan generoso. Pero no necesito tus atenciones. Y firma los papeles del divorcio pronto. No quiero seguir esperando. Te doy una semana más». Me puse los zapatos y salí, encontrándome con Zachary. Subí al coche y él me dio el desayuno. Aún estaba caliente. «Daijo, come». Luego partimos. Una oleada de calidez me recorrió por dentro. Así era ser cuidado por alguien. Durante los últimos 5 años, había girado alrededor de Luis, esforzándome por agradarle. Y solo me había lastimado, olvidándome de cuidar de mí misma. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Él se inclinó y me abrazó. «Estoy aquí para ti». Comí el desayuno, tragándome también las lágrimas de gratitud. Capítulo 7. Comencé una relación con Zachary. Nunca imaginé que salir con alguien más joven podría ser tan dulce. Esa noche, mientras me llevaba a casa en coche, nos besábamos con ansias en el coche. Mi corazón latía con fuerza como si fuera una adolescente. A los 30, sentía que apenas estaba comenzando mis 20. Al llegar a casa, encontré la casa a oscuras, con Luis sentado en el sofá, el resplandor de su cigarrillo iluminando su rostro en la penumbra. Encendí la luz. Su expresión era sombría y su voz fría. ¿Tan difícil es separarse de él? ¿Tenían que besarse justo en la puerta? Le respondí sin piedad. ¿Y tú no traes mujeres a casa? ¿Con qué derecho me dices algo? Se levantó de golpe, sujetándome con tanta fuerza que grité de dolor. Si esto es venganza por lo de ese día, ganaste. Déjalo y volvamos a como éramos antes. Lo miré fríamente. ¿Por qué debería? ¿Volver a qué? ¿A los días en que tú estabas con innumerables mujeres mientras yo te esperaba sola en casa? ¿Solo porque me enamoré primero, tengo que estar siempre por debajo de ti? Durante los últimos 5 años, hice todo lo posible por complacerte, pero ignoraste mis esfuerzos, me despreciaste y me trataste con indiferencia. ¿Crees que no tengo corazón? Si no recuerdo mal, el acuerdo termina hoy. Firma el divorcio, no tienes que estar atado a mí. Terminemos bien. Se quedó en silencio por un momento. Sin paciencia para esperar, me dispuse a subir las escaleras, pero me detuvo. No te divorcies. Me pareció ridículo y gracioso. Si no estás satisfecho con la división de bienes, podemos renegociar. ¿Qué tal un 60 para ti y un 40 para mí? Me miró con asombro. ¿Estás dispuesta a ceder tanto por un chico? Estaba tan irritada que solo quería terminar la conversación. Dime cuánto quieres. No quiero seguir esperando. Me agarró la mano, hablando con urgencia. Ya tienes 30 años, ¿y estás con un chico de 20 y tantos? ¿Qué puede ofrecerte? No esperes a que te deje cuando seas mayor. Eso es asunto mío, no tuyo. Su tono se suavizó. Conozco mejor a los hombres. Todos son iguales. Esto es algo que no puedes cambiar. Solté su mano. No todos los hombres son incapaces de controlar sus impulsos. Luis comenzó a comportarse como yo solía hacerlo. Me enviaba mensajes preguntando dónde estaba. Preguntaba si había comido. Comenzó a compartir detalles de su día conmigo. Empezó a volver temprano a casa, cancelando compromisos, prestando atención a mis necesidades. Pero seguía sin firmar los papeles del divorcio, usando incluso a sus padres como excusa. No entendía. Antes, hacía todo lo posible por alejarse de mí. Ahora que podía irse, no quería. Pero yo cada vez tenía menos ganas de volver a casa. Cuando planeé un viaje a Malasia con Zachary para bucear, no le dije nada a Luis. Pero de alguna manera, se enteró. Esa noche, en la playa frente a mi hotel, vi su figura. Estaba de pie frente a mi ventana, mirándome en silencio. Cuando estaba a punto de preguntarle por qué había venido, Zachary me abrazó por detrás y cerró las cortinas. ¿Te preocupa él? Después de cómo te trató. Negué con la cabeza. No, solo que ahora entiendo cómo me sentía persiguiéndolo antes. Esa humillación.
Zachary giró mi cuerpo hacia él, frunciendo el ceño. No pienses en otro. Su actitud me hizo reír. Esa noche, nos dejamos llevar por la pasión. Zachary me preguntó repetidamente, ¿cómo me comparo con los otros chicos? Mi mente estaba en blanco. Dejé que mi cuerpo se moviera como una hoja en la tormenta. Capítulo 8. Cuando me levanté por la mañana, tenía todo el cuerpo dolorido. Pero Zachary parecía estar perfectamente bien. No se puede negar, los jóvenes tienen mucha energía. Mientras abría la ventana para ventilar, vi una figura en la playa. Era Luis. A su alrededor había más de una docena de botellas de licor. Probablemente había estado bebiendo toda la noche. Caminé suavemente hacia él. Estaba desaliñado, con los ojos rojos, y parecía haber envejecido 10 años. ¿Por qué no estás con Lina? Su rostro mostraba un cansancio evidente. Clara, la despedí y corté con ella. Rápidamente sacó su teléfono. Mira, he borrado todos sus contactos. Te prometo que no volveré a hablar con ella. Lo interrumpí. Si no es ella, será la siguiente. Me miró fijamente. ¿Y si te dijera que no habrá otra? Que empezaré a tratarte bien, a quererte, y no buscaré a otras mujeres. Negué con la cabeza. No quiero volver a esos días. Lloró. En este tiempo, he comprendido lo estúpido que fui antes. El dolor que me has causado ahora no es ni una décima parte del que te hice pasar, y ni siquiera puedo soportarlo. Clara, lo siento. No puedo imaginar cómo te sentías entonces, cuán desesperada debías estar. Desde niño, he tenido a muchas mujeres tras de mí, y pensé que tú eras solo una más. Cuando mi padre dijo que para el bien de la empresa debía casarme contigo, me resistí. Pero él me obligó, y estaba tan harto que firmé el acuerdo contigo. Pensé que solo estábamos jugando. Pero después del matrimonio, me cuidaste con tanto esmero, diferente a todas las que solo me pedían cosas. Tu amor me asustó, y no quise admitir que me enamoraba de ti. Quería huir. Pero cuando miré atrás, me di cuenta de que no podía vivir sin ti. Aunque era cosa del pasado, no pude evitar sentir una punzada en el corazón. ¿Podemos empezar de nuevo? Olvidemos lo que pasó y vivamos bien. ¿Olvidar? ¿Cómo podría? Después de haber visto lo bueno, ¿cómo podría volver a lo malo? Suspiré. No es posible. Firma el acuerdo. Llorando, sacó un collar de gemas de su bolsillo. Era el que le había señalado en una revista hace años, preguntándole si le parecía bonito. Puse a la señora López a buscar todas las revistas que miraste hace años, y después de varios días y noches, encontré este. Me tomó la mano. Por favor, déjame ponértelo. Solo me cubrí la muñeca. ¿Para qué? Sabes bien lo que pasó, solo elegiste herirme. Me limpié las lágrimas. Además, solo es tu orgullo. No puedes aceptar que haya algo que quieras y no puedas tener. O que alguien más codicie lo que solías tener, aunque ya no lo quieras. Pero yo, Clara, no soy tu propiedad. Luis finalmente firmó los papeles medio mes después. El día que fuimos al registro civil para nuestro divorcio, me sentí sorprendentemente tranquila. Recordé cuando nos casamos. Entonces, sinceramente deseé que nuestro amor durara para siempre. Nunca imaginé que terminaría así. Luis no mostró ninguna emoción. En el momento en que recibí el certificado de divorcio, vi a Zachary esperándome en la puerta del registro civil. Le hice un gesto con la mano. Y ambos sonreímos. Al salir, Luis me dijo de repente, «Te deseo felicidad». Sonreí. Claro que la tendré. Después de todo, mi felicidad apenas está comenzando. Zachary y yo nos casamos. Mi amiga estaba exasperada. «¿Cómo te llevaste a mi hermano a la cama?» La miré y, de repente, sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo peor ya pasó, verte feliz me hace muy feliz. La boda se celebró como estaba planeado. Cuando el oficiante dijo que el novio podía besar a la novia, Zachary se acercó lentamente y en medio de los vítores, me besó. A pesar del ruido, pude escuchar claramente el latido de su corazón. Sonreí y giré la cabeza. Entre la multitud vi a Luis. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, levantó su copa de champán hacia mí y la bebió de un trago. En ese instante, recordé mi primera boda. Entonces también me acerqué a él con todo mi corazón. Pero todo se disolvió. El tiempo y las cosas cambian. Nunca podrás retroceder en el tiempo.